Osea capítulo 26. Los incrédulos conducen al pecado a muchos miembros de la iglesia. Se promete a alma la vida eterna. Aquellos que se arrepienten y sean bautizados logran el perdón. Los miembros de la iglesia que hayan pecado y que se arrepienten y se confiesen a alma y al Señor serán perdonados. De lo contrario, no serán contados entre los de la iglesia. Aproximadamente 120 a 100 años antes de Cristo. A 100 años antes de Cristo. Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creen lo conociente a la venida de Cristo. Así que, por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios, y se endurecieron sus corazones. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia, y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe, y así quedaron desde entonces en su estado carnal y inicuo, porque no querían invocar al Señor su Dios. Ahora bien, durante el reinado de Moisés, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios, mas por causa de las disensiones entre los hermanos, se hicieron más numerosos, porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia, y les hicieron cometer muchos pecados, de modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueron de la iglesia cometieran pecado, éste debía amonestarlos. Y aconteció que fueron llevados ante los sacerdotes, y los maestros los entregaron a los sacerdotes, y estos los llevaron ante Alma, que era el sumo sacerdote. Ahora bien, el rey Moisés había dado a Alma la autoridad sobre la iglesia, y aconteció que Alma no sabía nada de ellos, pero había muchos testigos en contra de ellos. Si la gente se presentaba y testificaba de su iniquidad en abundancia, tal cosa no había sucedido en la iglesia previamente. Por tanto, Alma se turbó en su espíritu e hizo que fueran llevados ante el rey. Y le dijo al rey: He aquí el gran número que hemos traído ante ti, a quienes sus hermanos acusan. Sí, y se han sido sorprendidos en diversas iniquidades, y no se arrepienten de sus maldades. Por tanto, los hemos traído ante ti para que tú los juzgues según sus delitos. Mas el rey Osea dijo a Ama: He aquí, yo no los juzgo, por tanto los entrego en tus manos para ser juzgados. Y el espíritu de Ama nuevamente se turbó, y fue y preguntó al Señor qué debería hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Y sucedió que después de que hubo
derramado su alma entera a Dios, la voz del Señor vino a él diciendo, bendito eres tú, ama. Y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón. Bendito eres por causa de tu extremada fe en tan solo las palabras de mi siervo Abinadí. Y benditos son ellos a causa de su extremada fe en tan solo las palabras que tú les has hablado. Y bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos, y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados y son míos.